como un proceso psicopedagógico. Es decir, teniendo en cuenta la clasificación clásica de la preparación del deportista, pues la psicología acompaña los diferentes tipos de preparación. Y decíamos que la preparación psicológica es muy importante desde el inicio de la preparación en el entrenamiento, o sea, desde la preparación general. Por lo tanto, veíamos que también era necesaria incluirla en la preparación especial para competencia y en la preparación postcompetitiva, gran importancia porque oxigena al deportista para prepararlo para el próximo ciclo de entrenamiento y competitivo. Uno de los aspectos también fundamentales que hablábamos en el día de ayer era la importancia de tener en cuenta los tipos de preparación psicológica. Veíamos que existe la preparación psicológica individual, que es la preparación básicamente dirigida al deportista, o sea, ente fundamental de nuestra preparación, y veíamos cómo es importante tener en cuenta los diferentes procesos psíquicos, la subjetividad del atleta, para poder manejar precisamente su conducta, sus actitudes ante el entrenamiento y la competencia. También veíamos la importancia de la preparación psicológica para el grupo, o sea, la preparación psicológica del equipo deportivo como grupo. Es decir, tener en cuenta las diferentes individualidades, tener en cuenta el clima psicológico del equipo, tener en cuenta la cohesión grupal, tener en cuenta las relaciones que se establecen entre los miembros del grupo, porque lógicamente con una armonía, con la unidad del equipo se logra lógicamente un alto rendimiento deportivo, independientemente de la preparación técnica, táctica y física. También veíamos que independientemente de la preparación psicológica del atleta, de la preparación psicológica del equipo como grupo, era importante conocer y apoyar la preparación del entrenador. Es decir, el entrenador también es un sujeto activo del entrenamiento deportivo y también padece, también vivencia, también tiene emociones, sufre, y lógicamente también es importante la preparación psicológica para el entrenador, para apoyarlo en los diferentes momentos de tensión, lógicamente, y en los diferentes momentos de la preparación y la competencia. Y también veíamos la importancia de la psicología, el apoyo psicológico al arbitraje y al juicio deportivo. O sea que la preparación psicológica realmente es una herramienta fundamental para potenciar toda la subjetividad y las diferentes influencias externas que lógicamente van a influir sobre los diferentes miembros del equipo, ya sea atletas, ya sea el colectivo de dirección, el capitán, el entrenador, etc. Pasamos entonces de manera general, veíamos que la preparación psicológica del deportista pues se divide en su preparación física, lógicamente, y su preparación mental, o sea, la preparación del cuerpo y de la mente, una unidad indisoluble. Uno de los aspectos fundamentales de la preparación psicológica en el equipo deportivo es tener en cuenta la psicología del entrenador. Y para eso tenemos que abordar la preparación psicológica del entrenador desde la psicología de la dirección. Es decir, aplicar la psicología de la dirección a la psicología del entrenador en tanto estamos enriqueciendo la psicología del deporte. ¿A qué nos vamos a referir para abordar este aspecto? Precisamente a los estilos de dirección que son clásicos en la literatura de la psicología gerencial. Es decir, los clásicos estilos de dirección autoritario, democrático y liberal. El estilo autoritario, lógicamente, es aquel estilo donde se caracteriza el líder centrado en el poder, es decir, es el entrenador aquel que lógicamente le interesa que en el equipo exista una dirección centrada en su propio mandato. Es decir, cuando estamos hablando del estilo de dirección autoritario del entrenador, estamos abordando al entrenador como ente principal en el equipo y que lógicamente lo que más le interesa son sus órdenes, son sus orientaciones, y la comunicación con el atleta a veces no es la más feliz. Es decir, cuando reina un clima autoritario, es importante tener en cuenta la disciplina que reina en el equipo
sobre todo, o que gira alrededor del estilo de dirección centrado en el poder. Otro de los estilos, que incluso es diferente, es contrario al estilo autoritario, es el estilo democrático, o también se le llama estilo participativo. En este estilo, con este estilo de dirección, el entrenador, pues lógicamente matiza su ordeno y mando a través de la discusión, de la participación, de escuchar a sus atletas. Es decir, promueve la comunicación grupal. O sea, este estilo lógicamente tiene beneficios, vamos a verlo posteriormente. Y lógicamente el clima psicológico pues se distensiona en el equipo deportivo. Ahora bien, también existe el estilo de dirección liberal o permisivo, también se llama laissez-faire, donde sobre todo se ven los entrenadores jóvenes, que es digamos, el entrenador que permite, que deja hacer libremente a las orientaciones y las normas y las reglas del equipo deportivo. No es el más feliz de los estilos de dirección porque lógicamente este estilo promueve mucho el resquebrajamiento de la disciplina, pero de alguna manera también el atleta es un poco más independiente y lógicamente pues el clima también se distensiona. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los estilos de dirección? O sea, cuando estamos hablando de las ventajas de estos estilos de dirección, también podemos estar pensando en un pedagogo, en un profesor, o sea, estamos pensando en un dirigente X, pero estamos llevándolo a la vida del deporte, es decir, al entrenador como sujeto de su propia dirección. Y en este caso, vamos a ver que cuando se abusa del estilo autoritario, pues en el equipo deportivo predomina la ansiedad, el temor y lógicamente las reservas entre los entrenadores y los atletas. O sea, ubiquémonos todos y vamos a pensar todos en los entrenadores que hemos tenido y pensar en los estilos de dirección que han predominado en su conducción del proceso. Y en este caso vamos a ver que cuando prima la disciplina, que es la ventaja que tiene este estilo de dirección, también cuando hay mucho rigor disciplinario, a veces hay temor en los atletas y hay reserva en los atletas. ¿Me explico? O sea que cuando usamos este estilo, lo negativo es que se genera un clima negativo de comunicación. Y recuerden que es importante la comunicación entrenador-atleta. Ahora, ¿cuál es la ventaja del estilo democrático? Bueno, lógicamente, el estilo democrático promueve la participación, promueve la comunicación en el equipo deportivo y lógicamente esto favorece un clima distensionado, se escucha al atleta, el entrenador conoce los problemas de sus atletas y lógicamente pues el clima es mucho más favorable para el rendimiento. Ahora bien, ¿cuál es su desventaja? Lógicamente cuando se abusa del estilo democrático, pues a veces, lógicamente, muchos atletas o miembros del grupo pues pueden caer en la insubordinación porque creen tener el derecho de siempre tomar decisiones. Es decir, cuando estamos acostumbrados a que el grupo también toma la decisión, pues entonces el atleta piensa que también se puede tomar la decisión en todo momento y no es así. O sea, el entrenador sabe que tiene un momento de necesaria toma de decisiones y no siempre tiene que estar contando con la participación de los atletas. Ahora bien, en el caso del entrenador permisivo, bueno, todo el mundo lo critica, porque lógicamente cuando se abusa de ese estilo de dirección, pues se cae en la indisciplina. O sea, imagínense que siempre dejemos hacer a los atletas o lo hagamos en el entrenamiento, o sea, no estemos controlando sistemáticamente, pues lógicamente este estilo de dirección pues es negativo, pero siempre hay alguna ventaja que cuando podemos aplicar este estilo, pues lógicamente se genera mucha independencia en los atletas y se le da también la posibilidad de la creatividad en los atletas. Por ejemplo, muchos deportistas, estoy hablando ahora digamos, del deporte de gimnasia técnica, cuando el entrenador o la entrenadora le dice al atleta, bueno, crea tu coreografía o tú puedes crear algunos ejercicios en tu coreografía, le está dando la posibilidad de ser más creativa y de ser más independiente. Ahora, en el caso también o sea, recuerdo el caso de un gimnasta cubano de apellido Cuervo, que creó también su propio salto
porque precisamente se le dio la oportunidad a sus potencialidades para poder ser un poco más independiente y más creativo. Es decir, que si tenemos que hablar de si hay estilos de dirección buenos o malos, podemos decir que todos tienen ventajas y desventajas, que tenemos que utilizarlos convenientemente, tenemos que saber utilizarlo en la medida de las situaciones de la determinada actividad. Es decir, hay momentos en que es importante que predomine la autoridad del entrenador, ¿verdad? Hay momentos de tensiones, momentos difíciles en que el entrenador tiene que tomar la decisión. Hay momentos en que el entrenador puede darse el lujo de conversar con sus atletas, escucharlos, dialogar con ellos y escuchar sus opiniones. Hay momentos que también, ¿por qué no?, debe dejarlos ser un poco más independientes y que no dependan totalmente de sus orientaciones, sobre todo en aquellos que son más experimentados. ¿Bien? O sea que los estilos de dirección tenemos que utilizarlos convenientemente. Pero también ¿de qué depende? También depende de las características de los grupos, de las características de los equipos. Si los equipos son indisciplinados, pues lógicamente el estilo de dirección que debe predominar es un estilo donde predomine el autoritarismo. O sea, nosotros no podemos, bajo ningún concepto, permitir que se abusen de los estilos de dirección cuando estamos hablando de un grupo que realmente es muy indisciplinado. No podemos estar tratando con mucha bondad, con mucha democracia a ese grupo cuando se necesita en ese momento una mano dura, una mano con rigor. También es importante tener en cuenta que, los equipos que son más disciplinados, lógicamente no hay que abusar del estilo autoritario, se puede utilizar el estilo democrático. Y también, lógicamente, estos estilos también dependen de la propia característica de personalidad del entrenador. Es decir, a veces, por mucho que queramos ser autoritarios, la persona es más bien dócil, tiene características de personalidad diferentes al autoritarismo y, lógicamente, pues no le aviene adecuadamente ese estilo de dirección a la persona. O sea, uno tiene que tratar de utilizarlo convenientemente y, lógicamente, acorde al tipo de personalidad. Pasamos entonces sobre todo en estos estilos, cuando estamos hablando de los estilos de dirección, hay un factor, hay un proceso importante que no podemos dejar de profundizar y de analizar, que es el proceso de comunicación. O sea, cuando estamos hablando del proceso de comunicación que está en la base de los demás procesos de dirección del entrenador, es importante tener en cuenta las funciones de la comunicación. Es decir, la comunicación, todos conocemos que es importante que se tenga en cuenta la transmisión de información adecuada a los receptores, en este caso son los atletas. O sea, es importante que se sepa transmitir adecuadamente el mensaje que queramos que ellos reciban. Es decir, la primera función vital de la comunicación es la transmisión de experiencia histórico-social. Por lo tanto, el entrenador tiene que saber transmitir la información. A veces tenemos maestros que están muy bien preparados, a veces tenemos entrenadores que tienen mucha experiencia, pero no saben transmitir adecuadamente, didácticamente la información. Otra de las funciones de la comunicación es la transmisión de emociones, de sentimientos, de vivencias, de afectos. O sea, cuando estamos comunicando, estamos con nuestro rostro, con nuestras manos, con nuestra postura, transmitiendo determinado afecto, emoción, estado de ánimo. O sea, estamos lógicamente transmitiendo a otro sujeto pues lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Entonces, es importante también tener en cuenta esta función, porque los entrenadores también transmiten a sus atletas las vivencias, sus emociones, si se sienten mal, si están estresados, si están contentos, si están alegres ante la derrota, ante la victoria, y lógicamente es una fuente, es un canal también de transmisión de información, y en este caso de vivencias emocionales. Y algo también de gran importancia, otra función importante de la comunicación, es la función de autorregulación de la conducta. Es decir, mediante
una orden mediante una expresión mímica facial, mediante un gesto, usted puede autorregular la conducta de otro sujeto. Por ejemplo, usted le dice a una persona, levántese, o mira hacia allá, o pasa el balón en el caso del entrenador, o tira al aro, o pasa al compañero, flexiona los brazos. O sea, usted está también autorregulando la conducta de su sujeto, o sea, de su deportista. Y esa es otra de las funciones de la comunicación, la autorregulación de la conducta. Ahora bien, independientemente de todas estas funciones, cuando nosotros sabemos que hemos comunicado adecuadamente ese mensaje, ¿de qué manera? Hay un factor fundamental en la comunicación que no es otro que el diálogo. Es decir, el diálogo es la manera que la persona, que el entrenador, sabe si su mensaje, si su información ha llegado y se ha entendido, si se ha comprendido. O sea que mediante el diálogo es donde el emisor se da cuenta si realmente se ha recibido la información para lograr un entendimiento. Por lo general, muchos entrenadores a veces solamente transmiten información y es importante que ese entrenador se siente con su atleta, conozca sus problemas, conozca sus motivaciones, como hablábamos ayer, conozca por qué ha estado su estado de ánimo de esa manera, por qué está estresado, qué es lo que le está preocupando, y mediante una conversación en la cual él puede conocer cuál es el estado en que se encuentra su atleta para mejorar, lógicamente, su conducta. Recordemos algo importante que hablábamos ayer, de que en el entrenamiento es importante tener en cuenta el estado combativo óptimo. Recuerden, cuando hablábamos de estado combativo óptimo, estábamos hablando de que este estado es el que prepara al deportista para la victoria, o sea, para la lucha. Y es un estado en que el atleta tiene una predisposición psicológica. Independientemente de esta predisposición psicológica, también se le llama, hay muchos autores que hablan de que es un estado de rendimiento máximo. Y en este estado de rendimiento máximo, recordemos que los atletas de experiencia y de élite planteaban que en este caso el cerebro trabaja con mayor claridad, trabaja su pensamiento, da soluciones exactas y rápidas. También en este estado combativo óptimo, el atleta se siente seguro, con un buen estado de ánimo, y también todos estos procesos, todos estos factores generan un alto nivel de autoconfianza. Es decir, que cuando estamos hablando de estado combativo óptimo, el atleta está dispuesto para rendir, está dispuesto para la lucha. Y lógicamente, como muy bien decía Basilea Alexei en su libro, es importante que este estado de ánimo, que este estado combativo óptimo, si el atleta quiere competir realmente de la mejor manera, tiene que alcanzar ese estado combativo antes de comenzar y después, lógicamente, conservarlo hasta el final de la lucha. Cuando estamos dispuestos a rendir, cuando el atleta está dispuesto a rendir, pues lógicamente no solamente tiene que ser desde el inicio, sino conservarlos hasta el final. Bien. Esto nos sugiere a analizar los estados precompetitivos. Es decir, vamos a imaginarnos todos que estamos al inicio de una competencia deportiva. Vamos a imaginarnos que estamos una semana antes de esa competencia, nos estamos preparando para optar por un buen resultado y, lógicamente, en la mente del atleta se comienzan a suceder determinados estados de zozobra y de inquietud. En este caso, estamos hablando de los estados de prearranque. Hay varios estados de prearranque, o sea, es el estado, la clasificación que da Rubin y Zangaro en su libro, pues lógicamente se plantea que hay varios estados de prearranque. Está la fiebre de la arrancada, está la apatía de la arrancada, el optimismo infundado, el estado combativo óptimo, que lógicamente es el más deseado. Vamos a hablar entonces de la fiebre de la arrancada. ¿Cuáles son las características de este estado psicológico? Bueno, muchos de ustedes han sido atletas.
manifiestan muy inquietos, muy excitados, incluso se desconcentran fácilmente, están locos por competir, pero tienen un nivel de excitación muy elevado. Es decir, la ansiedad realmente es muy elevada y se manifiesta, predomina un nivel de excitación sobre los niveles de inhibición. Por supuesto, ese deportista pues, tiene una desconcentración en su salida, o sea, no es eficaz, no es efectivo cuando comienza la arrancada, porque su mente no está preparada para rendir, su mente está en ese momento en zozobra, en inquietud, en excitación. Ese es el estado de prearranque, el estado de fiebre de la arrancada. Ahora bien, también está un estado inverso, o sea, se manifiesta el estado de apatía de la arrancada. Hay algunos atletas que por sus características pues predomina, en este caso, el nivel de inhibición sobre los niveles de excitación. ¿Y cómo entonces se manifiesta este atleta en la competencia? Cuando pensemos, si alguno de ustedes lo ha manifestado, pues pensemos cómo en realidad ocurre este estado de apatía. El atleta se manifiesta lento, con pocos deseos de competir, puede haber insomnio, no tiene, o sea, está muy asténico y realmente parece fatigado mucho antes de competir. O sea, realmente es un estado en que también el atleta se desconcentra antes de la salida y realmente no puede rendir óptimamente. Por eso que este estado también trae como negativa consecuencia si no somos capaces de controlar. Ahora, en el caso del optimismo infundado, este es el atleta que por lo general piensa que es invencible, es decir, está acostumbrado a ganar, para él en su mente no hay rival y realmente esto también puede, esta sobrevaloración de sus posibilidades, pues puede también hacerle o prepararlo negativamente para un combate, para un juego, digamos, y realmente a veces vemos que esos grandes atletas pues pierden con un rival de menos calidad. ¿Por qué? Porque sobrevaloran las fuerzas del contrario. Quizás ese contrario pues elevó su preparación y realmente al tener la posibilidad de superarse, pues lógicamente puede ocasionarle una situación muy adversa a este atleta que piensa que es invencible. O sea que en muchos de los casos en que atletas de una gran calidad y de una buena preparación, pero con que cuando su mente está pensando que es invencible, pues puede también, confiarse demasiado en su actuación y el rival quizás menos esperado puede hacer una buena actuación y hasta incluso ganar. Ese es el optimismo infundado. El estado combativo óptimo. Bueno, este es el estado que lógicamente todos queremos que los atletas alcancen. Este es el estado en que hay un equilibrio entre los niveles de excitación y inhibición. El atleta está concentrado en la ejecución y lógicamente tiene deseos de competir, tiene deseos de luchar y está con un nivel de seguridad y confianza elevado y acompañado lógicamente de una buena preparación. Es decir, estos son los estados que se manifiestan antes de la competencia, por eso que se le llaman estados de pre-arranque. Es importante, lógicamente, todos estos estados se manifiestan en el atleta, pero las investigaciones nos han demostrado que también los entrenadores, también ellos se manifiestan estos estados de pre-arranque. O sea, de alguna manera es importante controlar y regular la conducta del entrenador, porque ustedes saben que esta conducta, estos estados de ansiedad, estos estados de ánimo se pueden transmitir a los atletas y perjudicar su propia actuación. En esto estamos hablando, o sea, nos referimos a estos estados precompetitivos. Pasamos entonces a los estados competitivos. O sea, ya comenzó la competencia y lógicamente comienza la dinámica, el desglosar de la actividad de estos atletas y comienzan a sucederse, lógicamente, las vivencias de éxito y de fracaso. O sea, comienzan también los partidos, comienzan a ganarse los juegos o a perder los juegos y el atleta puede experimentar estados de satisfacción y de insatisfacción. Lógicamente también la influencia de la conducta del entrenador, lo que también se manifiesta en este caso. Es decir,
Vamos a pensar en el atletismo. Ya se han realizado 2 eventos. Es posible que el atleta haya tenido un buen resultado y experimente estado de satisfacción, pero a lo mejor ha perdido en uno de los eventos y ese estado de satisfacción puede, si permanece, puede afectar el rendimiento posterior. Por lo tanto, el entrenador tiene que observar esta conducta para darle ánimo, para sugestionarlo, para lógicamente utilizar herramientas psicológicas que apoyen el rendimiento de su atleta. Ahora bien, una vez que termina la competencia, podemos apreciar diferentes estados también emocionales en la conducta de los atletas y la conducta de los entrenadores, que están asociados a vivencias de éxito y de fracaso. Si hemos ganado, lógicamente, los atletas y el equipo se va a sentir muy motivado, se va a sentir con deseos de competir. Y lógicamente, estas vivencias de éxito están muy ligados al nivel de aspiraciones que tienen ese equipo o esos atletas. O sea, si ellos se propusieron ganar la competencia, si se propusieron clasificar, pues la vivencia de éxito está acompañada con el nivel de aspiraciones. Ahora bien, si el nivel de aspiraciones de los deportistas era superior al resultado, pues te puede ver afectado porque se van a experimentar vivencias de fracaso, vivencias de derrota. Es decir, es importante el adecuado establecimiento de metas, porque en dependencia del establecimiento de las metas que usted se trace, pues después se van a experimentar vivencias de éxito o de fracaso. Si usted se propone ganar el campeonato y no hizo un buen análisis para cómo poder ganar el campeonato, lógicamente si no lo gana, pues las vivencias no pueden ser de éxito. Ahora bien, hay que hacer un buen análisis de la derrota y de la victoria. O sea, en este aspecto quiero detenerme. Es importante que cuando se termine la competencia, desde el punto de vista psicológico, podamos preparar al atleta para las próximas, venidero ciclo de entrenamiento o de competencia. Porque en este análisis de derrota y de victoria, vamos a poder analizar cuáles han sido las causas de la victoria y cuáles han sido las causas de la derrota ocasionada. En este caso, la derrota tiene 2 aspectos. El aspecto positivo, o sea, desde el punto de vista psicológico, y el aspecto negativo. O sea, cuando ganamos, o sea, cuando estamos ganando, cuando hemos ganado el partido, pues la persona se siente, el atleta se siente optimista, con deseo de seguir luchando. Incluso existe la posibilidad de que se comiencen a manifestar estados de sobrevaloración. Y lógicamente, este estado de sobrevaloración hay que adecuarlo, o sea, hay que bajarlo, hay que lógicamente adecuar el nivel de opinión, el nivel de aspiración de los atletas acorde a las posibilidades de ese equipo. Es decir, en el caso de la vivencia de éxito, podemos ver la importancia que tiene desde el punto de vista educativo, porque una vez que hemos ganado, pues lógicamente esto nos ayuda a ser mucho más optimistas, planificar nuevas metas. Pero en el caso negativo de la vivencia de éxito, puede traer como resultado una sobrevaloración de las fuerzas del deportista o del equipo. En el caso del fracaso, tenemos que ver cuáles son las ventajas. O sea, para hacer un buen análisis de la derrota, tenemos que ver cuáles son las ventajas y desventajas de ese fracaso. O sea, las ventajas, lógicamente, es el saber en qué nos equivocamos, cuáles son los errores que hemos cometido para no cometerlos de nuevo. O sea, tenemos que sacar la experiencia de los fracasos. Lo mismo que en nuestra vida. Cuando hemos fracasado, cuando tenemos una derrota, pues para poder seguirnos superando, tenemos que saber cuáles han sido las causas de ese fracaso, cuáles han sido las causas de esa derrota, para lógicamente prepararnos mejor y evitar un posible fracaso. Es decir, prepararnos psicológicamente para un próximo evento, en el caso del deportista. Y esa es la ventaja del fracaso de la derrota. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Trae como consecuencia estados negativos emocionales. La persona se deprime, en este caso el atleta o el entrenador se deprime, puede sentir sentimientos de subvaloración, puede sentir desmotivación, o sea, abandono incluso del deporte, puede existir
falta de, digamos, de confianza en el entrenador. Es decir, hay una serie de consecuencias negativas que realmente afectan mucho ahí cuando existe una derrota o un fracaso. Por eso es importante que el entrenador, como director de equipo, como pedagogo, como realmente un ente importante dentro de la producción del entrenamiento, sea capaz de controlar y analizar las ventajas y desventajas de la derrota y de la victoria. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos y técnicas clásicos de la preparación psicológica? Bueno, aquí hemos recogido algunos de ellos. Es decir, existen muchos más que lógicamente la literatura lo recoge. Ahora bien, estos son clásicos que el entrenamiento de Schultz, basado en el principio de la relajación sistemática. Este entrenamiento autógeno se basa en la relajación de todo el cuerpo y va a ser progresivo hasta que se relaje a partir de los miembros superiores hasta los miembros inferiores. Esto después lo vamos a profundizar. También tenemos la terapia activa, que está muy relacionada con la inoculación de los pensamientos positivos, es decir, activar al sujeto mediante diferentes técnicas sugestivas, en las cuales es importante que todos los pensamientos negativos de un atleta pues, se puedan ir eliminando. Y lógicamente lo que queremos es activar el pensamiento del atleta, dándole siempre orientaciones positivas. En el caso de la desensibilización, realmente se aplica mucho cuando, o sea, este método se utiliza cuando existen huellas negativas, digamos, cuando existen lesiones en los atletas y se necesita prepararlos psicológicamente para, digamos, eliminar el miedo a una posible lesión, eliminar el miedo a poder caer de nuevo o, digamos, dañar de nuevo o caer de nuevo en la misma lesión. O sea, es importante que esta técnica se trabaje. Lógicamente se va preparando al atleta, se le va estimulando frases positivas, frases que estimulen a perder el miedo a esa situación X y lógicamente se han tenido buenos resultados con la aplicación de esa técnica. En el caso de la técnica entrenamiento ideomotor, es una técnica que se utiliza mucho para la preparación de las habilidades, de las acciones y hábitos motores. Es decir, para la enseñanza de la técnica. Con esta enseñanza, con este entrenamiento ideomotor, se trata de que el atleta pueda visualizar o pueda imaginarse la ejecución de la acción mentalmente. Ustedes saben que toda la ejecución motriz tiene un componente mental. Por lo tanto, toda ejecución mental debe realizarse, lógicamente, a nivel de entrenamiento en nuestro cerebro. Por lo tanto, con una buena demostración, el entrenador o aquel atleta más capaz puede ayudar a que se entrene mentalmente esa acción en la mente del atleta para después, lógicamente, ejecutar. En esto se basa en el principio del entrenamiento ideomotor. Ahora bien, el caso de la visualización. Bueno, esta técnica es muy utilizada en la actualidad, sobre todo los atletas de alto rendimiento. Esta técnica consiste en utilizar en pensar en una situación vivida por el atleta donde haya tenido éxito, en una ejecución, digamos, perfecta. Se le dice al atleta que recuerde ese mejor momento, esa mejor ejecución y que trate de sentir lo mismo que sintió en aquel momento. Es decir, visualizar el momento. Por ejemplo, se le dice a los alumnos, vamos a poner un ejemplo en el aula, que ustedes tienen que pensar en una situación ideal, en una situación en la que ustedes se hayan sentido muy bien. Se trata de que la persona lo vaya pensando, lo vaya entrenando en su mente, lógicamente para provocar estados positivos, estados de satisfacción, y el atleta pues pueda sistematizar esa ejecución en el futuro. Es decir, se trata de que el atleta entrene pensando en su ejecución, en la mejor ejecución que ha tenido en su carrera deportiva. ¿Me explico? La visualización es una técnica que está utilizando en la actualidad y que da un buen resultado, sobre todo también cuando se trabaja con atletas que están lesionados
que no puede competir. O sea, recordarle su ejecución perfecta para que esa huella permanezca en la mente y se pueda lógicamente reproducir con posterioridad. El calentamiento, bueno, todos sabemos que el calentamiento nos permite una buena entrada al trabajo cuando realmente se ha hecho con efectividad. El calentamiento también ayuda a relajar, ayuda a activar también al atleta y lógicamente también ayuda un poco a en la entrada a la competencia, porque el atleta salga un poco más activo, más relajado, más preparado para el trabajo y lógicamente con esa buena preparación física que estamos haciendo en el calentamiento ayuda también a la preparación mental. Y en el caso de la música, ustedes saben que la música es algo, realmente es una actividad placentera en que lógicamente las personas, además es algo, una actividad clásica que nos ayuda a relajarnos, o sea, esta independencia del tipo de música. Muchos de ustedes, o muchos de nosotros, cuando queremos sentirnos bien, pues ponemos determinada música que nos agrada y lógicamente pasamos un buen rato. O sea, lo mismo ocurre con los atletas, cuando se sienten muy tensionados, incluso utilizan a veces su Walkman y se pueden escuchar música. Y incluso en la competencia, de un estado, de un evento a otro, para poder relajarse e incluso, independencia del tipo de música, también nos ayuda a activarse. O sea que la música es una actividad placentera y agradable que ayuda también a provocar estados de relajación y de activación. Estos son algunos de los métodos y técnicas que se aplican en la psicología del deporte, no quiere decir que sean los únicos. Y están en dependencia de cómo lo asimile el atleta. Es decir, a veces no podemos aplicar un método, o sea, a veces hay métodos que no son útiles para todas las personas. Por ejemplo, usted puede utilizar una música con un atleta, sin embargo, esa música no le agrada al otro atleta y no lo relaja, no lo activa. Entonces usted tiene que utilizar otra de las técnicas que se avengan con la personalidad del sujeto. Hay personas que no resisten un entrenamiento autógeno porque es muy, digamos, muy lento, es un entrenamiento que temporalmente es mucho más duradero y personas que son muy activas no toleran a veces ese tipo de entrenamiento. Es importante utilizar, digamos, otro tipo de relajación, digamos la respiración, como hemos hablado ayer, o quizás la música, o quizás un entrenamiento ideológico. Es decir, todas estas técnicas te aplican al tipo de personalidad y al tipo de problema que tenga el atleta. ¿Bien?